Bien, buenos días, tardes o noches. Hoy expondré mi folleto sobre los gases. El gas es el estado de agregación de la materia que no tiene ninguna forma ni volumen propio. Es decir, que bajo ciertas condiciones de temperatura o de presión, él va a permanecer normalmente en estado gaseoso. Se mueve en el vacío a una gran velocidad y muy separadas las unas de las otras. Ya para adentrarnos con las leyes, explicaré la ley general. La ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad que es directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre con un volumen constante. La segunda que encontramos acá es la ley de Avogadro. Avogadro descubre que en 1811 la presión y la temperatura son constantes y la misma cantidad que tiene el mismo volumen es independiente del elemento químico que lo forma. El volumen, que lo llamaremos V, es directamente proporcional a la cantidad de partículas de gas, que lo llamaremos N, independientemente del elemento químico que forma el gas. Por lo tanto, volumen 1 sobre gas 1 sería igual a volumen 2 sobre gas 2, lo cual tiene como consecuencia que si aumentamos la cantidad de gas, disminuiría la del volumen. Y si disminuye la cantidad del gas, disminuye también la del volumen. La siguiente es la ley de Boyle. Boyle descubrió en 1662 que la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen, a una temperatura y una cantidad de gas constante. Em, Aquí pues vemos la fórmula y en donde K es una constante. Por lo tanto, la presión 1 por el volumen 1 siempre va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, lo cual tiene como una consecuencia que si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Y si la presión disminuye, el volumen aumentaría. Pasaré a la segunda parte del folleto, donde explicaremos la ley de Charles. Charles descubrió en 1787 que el volumen del gas directamente proporcional a su temperatura a presión constante es igual a volumen igual a K por T, donde K sigue siendo una constante. Por lo tanto, tenemos que volumen 1 sobre tiempo 1 es igual a volumen 2 sobre tiempo 2, lo cual tiene como consecuencia que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye. La ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac descubre en 1802 que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura y su volumen sería constante a presión igual a K por T, donde K sigue siendo una constante. Por lo tanto, tenemos que la presión 1 sobre el tiempo 1 sería igual a la presión 2 sobre el tiempo 2. Ahora, pues bueno, voy con la ley de los gases ideales. Los gases ideales poseen las siguientes propiedades. Uno, la molécula del gas se mueve a grandes velocidades de forma lineal pero desordenada, lo mismo que explicaba en el principio del folleto. La velocidad de las moléculas del gas es proporcional a su temperatura absoluta. 3. Las moléculas del gas ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que lo contenga. Y ya terminando, los choques entre las moléculas del gas son elásticas, por lo que nunca van a perder la energía cinética. Y pues la última, que sería la de la atracción, que pues bueno, atracción igual a repulsión entre las moléculas del gas que es despreciable. Seguimos con la ley de Graham, formulada por Graham, que la descubrió en 1829. Las velocidades de fusión, o sea, salida a través de poros, y difusión, expansión hasta ocupar el volumen de un recipiente, de los gases sería inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus masas molares. Así que aquí tendríamos que volumen 1 sobre volumen 2 sería igual a la masa 2 por la masa 1 a la potencia pues 1 sobre 2 de las masas molares, donde volumen 1 por volumen 2 son las masas de difusión y efusión del gas sería la masa 2 por la masa 1, donde son las masas molares. Ley de Dalton, formulada por Dalton en 1801. La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejerce cada uno de los gases que se componen.
La ley de Henry nos dice que, pues bueno, fue formulada por este mismo en 1803 y la cantidad de gas disuelta en un líquido a temperatura constante es proporcional a la presión parcial que ejerce sobre el líquido. Esta ley se resume pues en la siguiente ecuación. Presión es igual a KH por C, donde P sería la presión parcial del gas, C sería la concentración del gas y KH sería la constante de Henry. Ya para acabar, introduciendo el tema que le tocó a mi grupo de gases reales, explicaré la ley. Un gas real se define como un gas con un comportamiento termodinámico que en la ecuación del estado de los gases ideales, y en donde un gas puede ser considerado como real a elevadas presiones y a bajas temperaturas. Es decir, que con valores de densidad bastante grandes bajo la teoría cinética de los gases, el comportamiento de un gas ideal es básicamente a una hipótesis, en donde las moléculas de los gases son polares. Eh, ya con esto terminaría la explicación del folleto. Gracias.